Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola América Latina, hola a todo el mundo. Con ustedes, Claudio, Chiris y Becerra, sus podcasteros de confianza. En los Millennials sí hablan de política. Hola a todos, el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado, Javier Zambrano, que hablaremos con él sobre educación en tiempos de distanciamiento social y no solo, sino también tocaremos el polémico tema de qué es la calidad educativa. Quédense con nosotros. Hola a todos y bienvenidos a los Millennials si hablan de política. Yo soy Becerra. Yo soy Chiris. Y yo soy Claudio. ¿Y no lo ibas a presentar? Sí, es que no me dieron espacio. Aquí en el Sonopronter no se me escuchó. Bueno, nosotros habíamos dicho en el primer episodio de esta segunda temporada que íbamos a comenzar a tener invitados. El primer bloque de esta temporada se va a tratar sobre educación y entonces acá tenemos al profesor Javier Zambrano. Él es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile y es profesor de Biología y Ciencias Naturales en enseñanza media. Y particularmente trabaja, para dar contexto, trabaja en Santiago, en la capital, y en educación privada, por ya alrededor de 5 años de experiencia. La capital de Chile. De Chile, sí. Entonces, muy buenas tardes ya, Javier. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, en realidad gracias a usted igual por la invitación. Interesante esto de conversar siempre de temas educativos, así que muy agradecido de estar acá también. Queríamos empezar con una pregunta muy sencilla. Chile lleva 5 meses en confinamiento. ¿Cómo ha sido la experiencia? A ver, el confinamiento a nivel educativo trajo hartos aletazos, básicamente porque nadie pensó que iba a ser tanto tiempo de confinamiento. Los primeros discursos de marzo y abril daban a entender que uno volvía de clase en mayo, junio, a nivel presencial. Entonces, en gran medida, muchos colegios no aceleraron el proceso de la educación remota, de las clases virtuales, sino que estaban un poquito aguantando a que uno regresase, y eso hasta ahora no ha ocurrido, lo que generó mucho desorden en qué cosas van a estar aprendiendo estos niños y niñas este año. De hecho, por lo mismo, el Ministerio de Educación hizo un cambio de currículum para este año 2020 y el 2021, en donde le quitó objetivos, redujo la cantidad de contenidos, pero ese fue publicado como en mayo. O sea, el mismo Ministerio de Educación tardó 2 meses en dar un lineamiento claro a los colegios para ver qué hacen este año y el siguiente. Entonces, en gran medida, la mayoría de los colegios quedó ahí esperando, aguantando ver qué hacían mientras tanto. Diría que solamente el grupo de los colegios particulares, privados, fueron los que, por un tema de presión de apoderados, del tema de la mensualidad del pago, comenzaron de inmediato con clases remotas, virtuales, etc. La experiencia ha sido bien desordenada y bien particular para cada caso a caso. Eso es súper importante, que en cada escuela, en cada región, en cada familia, el caso es distinto con otro. Entonces eso hay que dejarlo súper claro, por así decirlo. Yo tenía una pregunta para contextualizar a nuestros amigos no chilenos. Primero, en el primer semestre del año, ¿cuándo inicia y cuándo termina el primer semestre lectivo? Claro, en Chile las clases en general, el año escolar por el ministerio comienza por ahí por el 5 de marzo, eso es como el inicio, y termina más o menos el 10 de julio. Ok. Eso es como el primer semestre. Y Ok. luego el segundo semestre parte a fines de julio y termina la primera semana de diciembre. Ese es el periodo escolar. Fines de julio. Sí. O sea, casi pegado uno con otro, solo unas cuantas semanas. 2 semanas de No, vacaciones. 2 semanas. Hay solamente 2 semanas entre, que se llama de acá de invierno. En julio Sí. acá estamos en invierno, entonces son solamente 2 semanas entre cada semestre. Ah, ok, Los ok. colegios se toman 2 semanas y media. Ahora, algunos colegios pueden modificar esto siempre y cuando cumplan el mínimo de semanas en el año.
¿sí? Hay algunos colegios muy pequeños que sus familias, por la plata que tienen, por el ingreso económico que tienen, usan el verano europeo. Entonces, en invierno acá tienen un mes de vacaciones Ya. y entran a mitad de febrero. Entonces, entran antes para tener un mes a mitad de año. Entonces, eso en muy pocos casos existe, pero se da en algunos poquitos escenarios. Ok. Y otra cosa, aclaración, es que los chilenos le dicen apoderados a los que en otras partes le dicen tutores. Sí, claro, apoderados son los padres de estudiantes. Padres o tutores, responsables legales, sean cual sea, ¿no? Claro, claro, sí, tal cual. Claro. ¿Qué, ¿Sigues con las preguntas, Claudia? Sí, oye, entonces esto implica que cuando empezó el confinamiento en Chile, ustedes estaban recién empezando la temporada escolar. De hecho, se alcanzó a hacer solamente 2 semanas presenciales. De las 2 semanas, la primera es, por supuesto, de despertar las neuronas que están dormidas, de 2 o 3 meses de vacaciones de verano. Entonces, la primera semana en general es simplemente ajuste horario, la reunión de inicio de año, el acto de inicio de año, profesor nuevo acá, profesora nueva acá, etc. Entonces, la primera semana académicamente no tiene nada, nada. Y recién la segunda semana académica fue presencial y ya en Chile los colegios pararon las clases el lunes 16 de marzo. O sea, solo 2 semanas de clase. Bueno, a esto que pregunta Claudia me viene a la cabeza. En México se dijo mucho, en México empezamos muy distinto, empezamos en enero el semestre. Entonces, ¿Ya? claro, cuando empezó en marzo igual el asunto del confinamiento, llevaban ya muchos meses y además el año escolar realmente no empieza en enero, es una continuidad, empezamos en agosto. Entonces, claro, los maestros los conoces en agosto y lleva ya mucho tiempo recorrido. Y lo que apelaban mucho, que les preocupaba, porque empezamos evidentemente este agosto en México, lo que les preocupaba a algunos maestros era que no iba a existir este primer contacto, este primer relación humana entre la persona que te está enseñando y la persona que está tomando clases. En su caso, les pasó prácticamente eso. ¿Sientes que fue diferente a nivel relación profesor-alumno? ¿O tú ya conocías a algunos alumnos, así que no fue tan brutal? Mira, yo, a ver, tengo, a ver, séptimo, octavo, segundo medio, tercero medio, cuarto medio. Tengo 5 cursos diferentes de los cuales hago clases. Entre De 12 a los 18 años. de 12 a 18 años, claro. De los 5 cursos yo conocí a 3. Ok. Conocí al cuarto medio, al octavo y al tercero medio. Mm. Al segundo medio nunca lo he visto en mi vida, porque yo nunca hago primero medio. Entonces, el segundo medio me lo encontré este año solamente, al igual que el séptimo, porque el séptimo es el primer curso del ciclo mayor. Y entonces yo nunca hago sexto para abajo. Así que el séptimo siempre los conozco por primera vez. Mm. En mi caso particular, yo tuve una cirugía en febrero, me operaron, entonces yo en marzo estaba con licencia. Yo me reuní al colegio recién en mayo, a principios de mayo. Entonces yo conocía 2 cursos, séptimo y segundo medio, solamente de forma remota, nunca las he visto en persona, Mm. solamente las conozco de forma remota. Mm. ¿Esto tiene consecuencias? Claro que sí. Una fácil de manejar y otra no tan fáciles de manejar. Las fáciles. Por ejemplo, en séptimo me tocaba hablar de sexualidad. Esa es la unidad 1. En el caso mío, la dejé para el último. No quería hablar con ella de sexualidad sin conocerlas antes. Claro. Entonces la dejé para el final. Hice un enroque de cosas y la moví. ¿Sí? Esas son cosas que uno maneja fácilmente. Pero los temas, por ejemplo, qué estudiante tiene mayores dificultades o qué les gusta, qué no les gusta, recién después de 2 meses de forma virtual ya las conozco un poquito más, algo. Entonces puedo hacer cosas mejores. Pero tiene dificultades, sí, tiene dificultades. ¿Y tú lo sientes para ellas lo mismo? O sea, que les costó abrirse mucho más estas personas que no te conocían, que cuando te Mira, yo conocen en creo persona. que una de mis fortalezas como docente es generar confianza en mis estudiantes. Entonces, igual de manera como innata me salen estrategias para generar más confianza. Mira, por ejemplo,
En séptimo hicimos unos experimentos en la cocina de mi casa. Entonces yo fui y me decían, Gerta, usted muestra la cocina de la casa, así como así, pues estamos todos en clase, así que no importa. Y está el refri, mire, mi cama está desordenada, no importa. Entonces ese tipo de cosas igual ayudaba a ser como, este profe cercano. Entonces eso puede ayudar, por así decirlo. Entonces no será tan fácil, pero como te digo, una de mis habilidades docentes es generar confianza en mi estudiantado. Claro. Entonces, eso ayuda. Pero- Otras cosas que ayudan es ser muy ordenado, con Mm, los tiempos, con la base de datos de los contenidos, el PowerPoint, los videos, súper ordenado para que tú veas que hay un interés tuyo para ellas. Hay una Entonces, planeación. una manera de contabilizarlo es siendo ordenado, que si uno lo ve del nivel de educación, es una de las formas de ganar la autoría pedagógica. Sí, porque hay Es una de las- reciprocidad. Claro, sí, tal cual. Oye, Javier, y para imaginarme bien la situación, ¿cómo es la parte técnica? ¿Tú interactúas con ella y ellas a través del video interactúan contigo, conversan, se muestran Sí, mira, depende las mucho del imágenes? curso. ¿Ya? Por ejemplo, el séptimo que tengo yo es un curso muy parlanchín, hablan harto, preguntan a cada rato. Entonces me acuerdo que la primera clase que tuve con ellas, yo no sé, pues tenía 15 diapositivas. Llegué a la tercera. Porque hice tantas preguntas que no alcancé a avanzar nada. Buenísimo. En cambio, me voy al segundo medio y hablo 30 minutos solo y nadie me dice nada. Entonces, pero ellas son así, no es que sean solo conmigo, porque yo le pregunté a otros colegas de música, arte, lenguaje, religión, no. Ellas son así. Y está bien, es su forma. El colegio intentó de algún modo obligarlas a prender sus cámaras, pero no hubo ningún acuerdo ni entre estudiantes, profesores y apoderados. Entonces, claro, el sistema que usamos nosotros, que es Meet, el sistema de Google, cuando tú presentas el PowerPoint como formato de clases, tú no ves nada. Tú solamente ves la pantalla tuya. No ves sus rostros, no es como Zoom, que Zoom te deja una ventana al lado con rostros. Esto no. Entonces en Meet tú hablas al PowerPoint, literalmente. Entonces, claro, a veces los cursos harto te interrumpen, y eso es bueno, a uno lo agradece harto, pero otras veces está ahí, habláis solo, literalmente. Y en mi caso mío no me genera tanta complejidad, es como que, bueno, en el sistema estamos todos en pandemia, así que bueno, ya está, no le puedo hacer nada con eso, así que está bien. Pero hay hartos profes que se acomplejan con el tema. Yo no es que esté conforme, pero trato de no hacerle una complejidad porque no puedo hacer nada con eso. Entonces, me gustaría que hablen más, sí, me gustaría que estén las cámaras prendidas, claro que sí, pero no lo puedo manejar, entonces me lo dejo de ladito, porque hay otras cosas que sí puedo manejar y eso me enfoco. Entonces, hay cosas técnicas que ayudan y otras que no. Y, perdón, Claudia, di. Ya. Tú, Javier, al inicio hablaste como de las políticas ministeriales y que se habían demorado en actualizar el currículum, pero en términos como de cada institución, ¿cómo ha sido la respuesta y el apoyo de la dirección de los colegios, por ejemplo, o bien del profesorado como gremio? Ya mira, antes de que el ministerio diera los lineamientos para este año y el siguiente año en modo pandemia, cada colegio improvisó qué hacía. La mayoría fue no hacer nada, mientras tanto. Me refiero al mundo público en general, como la mayoría. El otro formato fue hacer guías, muchas guías para la casa. Vengan a buscarlas en papel o se las mandan por mail, etcétera, que funciona muy mal ese tema. Y la minoría de los colegios, en el caso de estoy yo, así fue, empezó desde el día 1 con clases remotas, con clases virtuales, iniciando con el ciclo mayor. Ciclo mayor hablo de séptimo hasta cuarto medio. Inicialmente el ciclo básico no entró a la modalidad remota, solo era modalidad de guías. Entonces cada colegio improvisó, por así decirlo, su formato. Y como dije anteriormente, el mundo particular fue presionado por los apoderados, porque los colegios particulares, privados, su único ingreso es su mensualidad, no tienen más ingresos.
O si el apoderado deja de pagar, todo se derrumba, del punto de vista económico. Entonces los apoderados, ante una presión de seguir pagando, querían algo de clases, pues querían algo por lo que estoy pagando. O sea, pago un servicio, daba el servicio. Entonces, el colegio particular rápidamente tuvo que adiestrarse a este sistema remoto, y en el caso nuestro lo hacemos con todo lo que es Google, Gmail, Meet, Classroom, que es una plataforma de Google para colegios, que es bien buena. Entonces, fue implementado rápido. En una semana estaba todo implementado. Todo muy rápido. Por supuesto que, no sé, tengo colegas que tienen 65 años que hasta hoy aún tienen problemas con el programa, ¿sí? En el caso mío, yo me integré y al día ya tenía todo dominado, porque tengo más conexión con computador, etcétera, entonces fue fácil. Del punto de vista de la dirección del colegio, ¿en qué sentido ayudaron? Ya, ayudaron con, comillas, flexibilidad, en algunos casos. Entregaron computadores al que requería. A partir de julio, cuando ya estos se dieron cuenta que sería una cuestión permanente en la casa, al menos este año, dieron un bono económico de más o menos $40 para el pago de internet o el uso de tu casa, electricidad, etc. ¿Sí? Entonces, eso igual, el colegio donde estoy yo dio esa facilidad. Está muy bien. Pero por otro lado, tengo una colega que la semana pasada tuvo que renunciar porque no pudo compatibilizar sus 2 hijas y su trabajo, no hubo caso, ¿sí? Entonces tuvo que renunciar. Entonces, claro, hay hartas cosas que van ocurriendo y claro, ella tenía la oportunidad que su marido puede aguantar la casa sin su sueldo, pero ¿cuántas o cuántos no tienen esa posibilidad? Te diría que la mayoría. Entonces, hay harta presión en el mundo escolar, por así decirlo. En el mundo público, el ministerio quiere volver a clases porque los cabros tienen muy malas clases virtuales, y el mundo particular te presiona el apoderado para seguir pagando el sueldo. Entonces, el profesorado está, en general, bajo una tensión constante durante esta pandemia. No puedo responder qué ha hecho el colegio de profesores porque no lo sigo a ellos. No soy fan del colegio de profesores en Chile. Sé que han estado en contra de la vuelta a la clase presencial, han estado en contra de eso, y más allá de eso no estoy seguro de qué más cosas habrán hecho por sus colegas en ese sentido. ¿Qué opinas tú de eso, Javier? Porque tú creo que en la conversación previa nos dijiste que en el mundo público la presión por volver a clases se da básicamente porque las clases a distancia lisa y llanamente no han funcionado. Pero Sí, evidentemente también hay una perspectiva social y epidemiológica del miedo constante que van a tener las familias de que si vuelven a clases, básicamente se van a contagiar. Una encuesta que publicó La Tercera, que hizo Educación 2020, dice que el 80% de las familias en Chile, al menos, preferirían retornar a clases presenciales una vez que exista vacuna. Evidentemente son dos extremos no excluyentes. ¿Cómo lo ves tú? Ya, yo lo veo de hartas formas diferentes, entonces voy a intentar ser ordenadito para dar la idea. Por un lado, mi interpretación del Ministerio Figueroa para volver a clases es justamente que en el mundo público la educación remota no funciona bien. No funciona bien porque en el mundo público en general el profesorado tiene más edad que en el mundo privado, entonces la compatibilidad del uso de computadores, internet, aplicaciones, no es muy buena. Por otro lado, la cantidad de internet, computadores que tienen las familias en el mundo público tampoco es tan fácil. En general, en Chile, por cada casa, claro, hay computadores, sí, pero hay uno. Y el promedio de hijos acá, a uno es 2 y 3. Entonces, no te da un computador para el papá, mamá que trabaja vía remota, más los 3 cabras que están estudiando vía remota. Entonces, no se puede en ese sentido. Entonces, la parte remota del mundo público, con un contexto familiar, no es tan fácil. Otra cosa que ocurre es que hay tensiones familiares de pérdida de trabajo o muertes por COVID, lo que tú quieras, que al final deja la educación en un segundo plano. Entonces,
la familia del mundo público en Chile, en general, no es una familia que tiene mucha aspiración económica desde el punto de vista del académico. Entonces, puede dejar de lado el colegio, ¿sí? Puede dejar un poquito de lado la educación, por así decirlo. Esto no es lo más relevante, así que esto no le importa, ¿sí? De hecho, si uno estudia el abandono escolar en Chile, la mayoría es del mundo público, no es del mundo privado, ¿sí? En general. Entonces, eso igual te dice que en el mundo público la educación no es tan... no es prioridad para la familia, no para la educación, digo, como para la familia como tal. Entonces, varias cosas se reúnen para conmemorar que la educación remota, la educación pública, no funciona bien. Y la única manera es llevarlo a la manera presencial, ¿sí? Entonces, el punto es que, al menos yo cuando leí el informe de Figueroa para los requisitos del distanciamiento, de 1 metro de distancia entre cada banco, es imposible. O sea, en una sala, en el mundo público, hay 40 personas, o más, 45 personas. Entonces, en una sala común y corriente, acá en Chile, a 1 metro de distancia te caen 8 bancos, 8 pupitres, no sé cómo le dirán en México, pero caen 8 banquitos para estudiantes. Tenéis 45. Entonces, no hay, yo creo, esto lo tengo anotado en mis apuntes, yo creo que la única medida que es factible en colegios son 3. Una, el uso de mascarilla, entre comillas, porque yo lo veo bien en el mundo ciclo mayor, 13 años para arriba, pero los niños, niñas chicas, no estoy seguro si van a aguantar todo el día con la mascarilla puesta. No sé si Claudio ahí, su experiencia en el colegio, aguantan todo el día con la mascarilla puesta. No creo. Me rehúso a pensar que van a estar así todo el día puestos con la mascarilla. La otra medida es la toma de temperatura al entrar al colegio, que la puedas hacer mientras tengas a 10 personas haciéndolo. Si tenía una, para entrar de clase al mediodía, de tanto lo que se va a demorar en cada persona. Y lo otro que puedes hacer es hacer una sistemita en donde las clases sean diferidas. ¿En qué sentido? Que el séptimo salga al recreo a las 9 y el octavo a las 8:30. Hace que el séptimo está afuera, el octavo está en clases, entre el octavo, salga el séptimo, y así mantener los patios un poquito con poco volumen. Pero más allá de eso, yo no veo que haya factibilidad en todas las cosas que decía. ¿Sí? No lo veo. Ahora, hay una opción B, y yo te voy a platicar un poco para que también todos los escuchas y lo comparemos. La opción B es que el gobierno implementara un plan distinto de enseñanza. Como dices, ya modificaron los objetivos para el curso, pero más allá de eso, que proporcionen una alternativa. El gobierno de México lo que hizo fue que la educación pública la está desde los primeros años hasta 18 años, se hace vía televisión. Ahora, eso yo le daría un punto más que México no lo ha hecho, o aún es turbio respecto a cómo lo va a terminar resolviendo, que se haga un método híbrido. Un poco lo que tú decías, de que se escaloneen los tiempos de clase, pero para que todos los estudiantes tengan posibilidad de que estén tomando clase, se ocupen las herramientas de la televisión como alternativa a diferentes horarios, y eso es lo que se está haciendo. Por ejemplo, en las mañanas para los niños chiquitos, a mediodía para los de entre 12 y 15 años, y para los más grandes en las tardes, noches. Entonces, claro, si una familia tiene un umbral de estas edades, espaciados en estas temporalidades, ni siquiera se conflictúan con la televisión. Y ahí lo que yo critico es que, pero ahí dejan de largo todo el trabajo docente. Que incluso, yo digo, y esa es una cosa que te voy a preguntar, el trabajo docente no basta el solamente hablarle a una pantalla con una diapositiva. Tú dijiste algo muy interesante. Yo tengo una dinámica para que mis alumnas se incorporen a la enseñanza, voy, les llevo a la cocina, les hago actividades, para que no sea solamente yo hablándole a la pantalla y ellos escuchando. A final de cuentas, eso es el método, pero ¿cuántos como tú lo hacen? Tú dices, el umbral generacional ahí juega un rol. Pero ¿cuántos crees que tú estén haciendo más que solamente hablarle a la pantalla y escuchando? Porque eso no es un proceso de aprendizaje y enseñanza efectivo realmente.
Mira, al menos acá en Chile manejamos lo que se llama el objetivo de aprendizaje, y se dividen en tres partes: en la habilidad, la competencia, el conocimiento y la actitud. O sea, un objetivo tiene un componente que es la habilidad, ver un gráfico, analizarlo, hacer una explicación, evaluar algo, esa es la habilidad. Tiene la parte del contenido, que es el conocimiento. Mitosis, meiosis, plantitas, lo que tú quieras. Y una actitudinal. Esto de forma rigurosa, de forma flexible. Entonces, lo que uno más logra hacer en clases remotas es la parte del contenido. Eso no tenga duda. Entonces, lo que uno intenta hacer es que algo de lo otro tú intentes entregárselo. No puedes hacer todas las clases, no hay manera de hacerlo. Pero algo tienes que rescatar de ahí. Algo hay que hacer. Entonces, eso se puede hacer con harto trabajo, harta creatividad también y tiempo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. No creo que sea lo más realizable, porque yo creo que los tiempos te dan apenas para verle al contenido en general. Y lo otro requiere harta creatividad y tiempo. Entonces, ¿en cuánto tiempo y creatividad tendrá el resto de los profes? No, creatividad tienen, tiempo no sé. Exacto. Creatividad los Oye, profes tenemos, tiempo no sé. Respecto Entonces, al tiempo, Javier, perdón, continúa. No, y lo otro era la parte híbrida, que había comenzado Eduardo. La modalidad híbrida, por ejemplo, es lo que estamos viendo como colegio, en el trabajo yo. Entendemos que probablemente el próximo año sea híbrido, como en términos pandémicos. Yo no creo que el próximo año esté la vacuna y todo el mundo inmune. Eso no va a pasar, no creo que pase. Y de alguna fuente por ahí tengo que los colegios son los vectores de contagio más altos que hay, con hospitales y lugares cerrados. Entonces, no hay manera que en Chile al menos colocaron 5 fases, de la 1 a la 5, donde la 5 es la más libre, por así decirlo, y yo no creo que las comunas lleguen a las 5 pronto. Y cuando lleguen, me imagino que hay un rebrote. No, muy rápido. Entonces, por ahora como colegio estamos pensando en la modalidad híbrida, ¿sí? Y la estamos pensando por un intervalo de semanas. La mitad del colegio va a la semana 1, la otra mitad a la semana 2, la otra mitad a la 3, la otra mitad a la 4, y así van por mitades. Eso para un poco cumplir el requisito del número de estudiantes por metro cuadrado. Entonces, eso es lo que estaba pensando como colegio. Sigue en discusión, para eso está el centro de padres, dirección, un grupo de profesores, un grupo de convivencia escolar, y así están intentando hacer un monito, un formato para que esto resulte. No había escuchado lo de México, de la educación por televisión, no lo había escuchado. Sí, acá en Chile estoy seguro que hay un canal que dan contenidos como educativos. ¿Cuánto rating tiene? Bueno, No lo sé, pero debe justo, ser es que la cosa es que hicieron contenidos especiales para la pandemia. Hicieron un trato con las televisoras privadas y son 8 canales a nivel nacional que están distribuyendo contenidos en diferentes franjas horarias. Son contenidos que se estuvieron haciendo desde marzo, grabando intensamente en diferentes modalidades, y no son solamente, o sea, son muy buenos contenidos porque realmente no es solamente un profesor dando una clase, se les da tiempo para hacer actividades, se les pone, o sea, se ve que se la han chambeado, honestamente. Aún así yo sigo creyendo el factor habilidades y análisis, y además la interacción que debe de existir pedagógica. Obvio que es cojo, o sea, la enseñanza Un complemento al final. exacto, es solo un complemento en el punto conceptual. Pero Claudio tenía una pregunta y luego regresamos si queremos a la discusión de la calidad educativa. Claudio. Sí, es que Javier tocó dos aspectos que eran la creatividad y el tiempo. Respecto al tiempo, ¿cuánto se ha extendido sus jornadas laborales? Porque tú hablas de que han tenido que capacitarse o autocapacitarse, de que tienen que generar los contenidos, de que tienen que ver cómo abarcar los puntos de habilidades y actitudinales. Horas diarias, ¿cuánto se ha extendido tu jornada laboral? Mira, yo creo que las horas diarias de trabajo no son muy diferentes, creo, en la presencial. Si lo contabilizo, no creo que sea tan diferente.
Lo que es diferente es que trabajas hasta más tarde, porque durante tu hora de trabajo haces almuerzo, aseo, ves a tu hijo, a tu hija, entonces todo lo que tú hacías en el trabajo lo tienes mezclado, entonces al final dejáis, no sé, pues, la pega de revisar cosas o crear material nuevo para la noche. Entonces yo creo que el número de horas, no creo que trabajes tanto más, tanto más. Tengo un ejemplo cuando se ocurre eso, que ya te lo cuento, pero en general yo creo que lo que pasó es que como mezclamos todos los espacios y no puede ser todo al mismo tiempo, la parte de trabajar para corregir cosas, hacer material, etcétera, quedó para la noche. Entonces, eso es lo que es agotador. Que es imposible separar las cosas. Entonces, eso es lo creo que es lo más agotador y por eso uno tiene la sensación emocional de que trabaja más. Si uno lo contabiliza, yo no creo que sea tanto más. No creo que sea tanto más. No lo creo. Me cuesta creer que sea tanto más. ¿Cuándo sí? Por ejemplo, mis colegas que hacen educación básica y prebásica, niños de 4 años, 3 años, nos tenemos conectados en el computador, esos cursos están divididos en 4. Entonces, la profesora hace la clase 4 veces. Al A, B, C y D. ¿Sí? Entonces, hay profes en el colegio que solamente tienen el ciclo inicial, que son 4, 5, 6 años. Entonces, yo tenía 5 cursos en el ciclo inicial, ahora tengo 20. ¿Sí? Entonces, pasé de 4 cursos a 20. Entonces, eso ahí, ese ejemplo puntual, sí trabajan más, no tengas dudas. Aunque tú hagas la misma clase, repetida 4 veces, No. en tiempo de hora... Eso igual es una muy locura. desgastante. Muy desgastante, muy desgastante. Y lo otro que, respecto a la creatividad, hacer clases remotas para una niña de 15 años no es tan difícil, pero mantener concentrado un cabra de 4, 5, 6, 7 años es una locura el desafío que hay para hacerlo. Por lo menos en el donde yo hago clases, yo, tercero medio, cuarto medio, al menos le importa a la universidad. Entonces le importa sus calificaciones, le importa su PSU, que es la prueba que dan acá en Chile, que ahora se llama PTU, pero no importa la que sea, no PTA, no me acuerdo el nombre nuevo que tiene, pero tiene un nombre nuevo este año. Entonces, al menos esa parte les preocupa al 90%. Entonces ya con eso ganáis interés. Era un niño, niña de 5, 4, 3 años, tenéis que hacer algo mucho más desafiante, más creativo para captar atención de ahí. Y lo otro, que no estaban en la conversación previa, que es una cuestión que yo creo que a mí me incomoda, en verdad, pero hay mucho manejo, que las clases mías y todo son todas grabadas. O sea, todo queda grabado. Todo lo que uno dice queda grabado, que igual es un poco incómodo, porque uno a veces igual se disparatea, no solamente con algún error que después lo corrige, etcétera, pero cuando te preguntan cosas más personales, opiniones, a uno tampoco le gusta que queden grabadas, por así decirlo. Y en las clases con los niños, niñas, chicas, chicos, el apoderado está ahí. O sea, está el niño, niña, y el apoderado está al lado. El papá, mamá están ahí al lado. Entonces, igual es un poco como invasivo, diría yo, en ese sentido. Entonces, bueno, entonces tú tenés que preparar una cuestión para que la vea el apoderado, la mamá, el papá, el hijo, hija. Entonces, al final, es un estrés bien constante y desafiante en ese sentido. ¿Sí? Entonces, cuando es tiempo, yo no sé si el tiempo es tanto más. Si eres desafiante mentalmente, si te estresáis porque pensáis que trabajáis más, desde el punto de vista emocional, a las 11 de la noche, 3 de la mañana, sí. Pero si lo contabilizo, yo creo que no es tanto más. Esa es mi visión, por así decirlo. Yo te quería hacer una pregunta, Javier, que antes estábamos hablando, antes de grabar, acerca de cómo era la educación antes, hace varias décadas, y vemos que no ha cambiado grandemente en cuanto a forma y en cuanto a contenido curricular. Con esta crisis, ¿tú crees que podría cambiar en el mundo post-pandemia algo en cuanto al contenido curricular? ¿A qué cosas son prioridad? ¿A qué cosas interesan más en el siglo XXI? Y en cuanto a forma también, el uso de tecnologías o Sí, no sí, sé, sí, ¿qué mira. piensas? El 2015 aquí en Chile teníamos 3 currículos vigentes. 3. Así en desorden. En 2015, el cuarto medio veía una cosa, el tercero medio otro currículum y el séptimo otro currículum. Habían 3 vigentes.
Y recién el año pasado se tenía que implementar el currículum que ya iba a ser como ya, después de 20 de trabajo, este es el nuevo. Y se entregó tarde. Se entregó tarde porque el año pasado, el tercero medio no sabía qué hacer. O sea, llegaba marzo, el tercero medio no tenía currículum. No, y los profes que hicimos, improvisamos. ¿Sí? Improvisamos. No sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer. Y por eso la prueba nueva de la universidad ahora evalúa hasta segundo medio. Porque el tercero medio quedó en el aire, entonces no hubo tercero medio. Cada colegio hizo cualquier cosa, fue un desastre. Entonces, este año, en marzo, ya estaba como el currículum nuevito completo, de kinder hasta cuarto medio. Entonces, un poco me duele pensar que otra vez haya que hacer un cambio de currículum. O sea, yo llevo haciendo clases 5 años y he pasado por 4 currículum. Mira el desastre. O sea, 4 veces me han cambiado las cosas que hay que hacer. Entonces, claro, yo creo que el currículum actual sigue siendo muy, ¿cómo se dice esta palabra cuando uno abarca mucho? Es muy utópico. O sea, la cantidad de cosas que te piden ver en los tiempos, en las realidades nacionales, es imposible verla. Es imposible, es imposible. Y tú ves los resultados PSU, que es la prueba que dan todas a fin de año, o sea, a fin de cuarto medio. No sé, por ejemplo, fácil. En matemáticas, el 80% tiene 20 buenas de 80 preguntas. O sea, esa cantidad del país tiene 20 buenas. O sea, en realidad hacemos todo tan mal la pega, está todo tan mal hecho. Yo siempre me he cuestionado eso, como, ¿cómo va a estar todo tan mal? ¿Cómo va a ser todo que los profes son tan malos, los colegios tan malos? Yo creo que, o que la PSU esté tan mala. Yo creo que en algún porcentaje la cantidad de contenidos que abarca nuestro currículum es demasiado para el nivel de estudiantado que tenemos. No me refiero a que el nivel sea malo, me refiero a que tenemos 45 cabros por sala, tenemos una carrera docente que es deficiente, que estudiar pedagogía en Chile te exige, no sé, 20 preguntas para la PSU, que los sueldos no son muy amigables, entonces no hay mucho incentivo a ser profesor. Entonces creo que tenemos un sistema que no está hecho para la cantidad de cosas que te piden ver. El punto es que la cantidad de cosas que te piden ver es un poco legal. Si tú no las cumples, te pueden acusar de que no cumpliste como la exigencia mínima. Entonces vos tienes que apurarse, te apuráis, y al final, claro, veis de muchas cosas, pero que aprenden muy poco. Entonces, claro, no sé si el currículum es lo único que podría cambiar, pero lo que me pasa con esto, porque como tú lo hablas con los profes, que pasa mucho, no, el currículum tiene muchas cosas, ya, pues tu profe de historia, ¿qué quitaría ahí? No sabes qué quitar. Tu profe de lenguaje, ¿qué le quitáis? No saben qué quitarle. Matemática, nadie sabe qué quitarle. Nadie quiere tocar su disciplina. Antes de que pregunte Claudio, ¿cuáles No, son tus criterios? nos queda menos de un minuto, nos queda menos de un minuto. Tal vez podemos dejar la pregunta, cortamos y sigue Chiris. Sí, exacto. No, básicamente, ¿cuáles eran tus criterios para priorizar materias, para priorizar objetivos? Bueno, Ya que, sí, yo quería preguntarle a Javier cuáles eran los criterios que él tenía para priorizar contenidos, en el sentido de que, particularmente como profesor de biología, hay contenidos que son fundamentales en la formación de los estudiantes como ciudadanos también, relacionados con temas relacionados a sexualidad, a salud, a qué es un virus, cómo funcionan las vacunas, las proteínas. Entonces, mira, yo creo que cada asignatura o disciplina te va a argumentar algo para que algo de ahí genere una persona que sea un buen ciudadano o ciudadana. Yo creo que todas las disciplinas te pueden argumentar por ahí. Yo creo que cambiaría en mi disciplina, que trae mucho contenido memorístico, harto contenido memorístico, sería la forma y la exigencia mínima. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, siempre uno habla del ejemplo de la mitosis, porque es lo que uno recuerda del colegio, porque todos por ahí sufren con eso. La mitosis es un proceso donde las células se dividen, se multiplican, y eso es para crecer, regenerarse, etc. Y también es importante porque en este mundo está lo que implica el cáncer, ¿sí? Esa enfermedad se estudia por ahí. Entonces, la mitosis, si tú la ves en detalle, tiene 5 fases, cada uno con su nombre, esto pasa en cada una, esto pasa en cromosoma, trae una cantidad de detalle que a mi juicio no es necesario.
A mi juicio ese detalle no es necesario para poder entender que las células deben dividirse para que uno crezca, para que uno se regenere, y si este proceso de división por algún lado se descontrola, falla, forma tumores y te puede dar cáncer. Yo creo que el detalle no es necesario. No es necesario que tú sepáis que está la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, y que en la Por Dios, que profase pasa recuerde. esto, y está esta proteína, esta enzima. Yo creo que no es el detalle, yo creo que no suma nada. Exacto. Entonces, ¿a qué le suma? Al biólogo de la universidad, pero a un ciudadano común no le suma nada. Entonces, yo creo que hemos tenido errores en cuánto nivel de detalles entregamos en la educación a nivel escolar básica y media. Porque son cosas que no te aportan. Entonces prefiero que entienda el contexto completo y que me lo explique al rey del derecho, más que se memorice cuáles son todos los pasos, etc. Entonces, el punto es que tú después vas a la PSU, o PTA, y no recuerdo el nombre de la prueba, se llama Prueba de Transición de Universidad, PTU, esa es la sigla. Si tú vas a la prueba, te preguntan en qué fase el cromosoma está así. Tienes que sabértela, tienes que enseñarla. Claro. Entonces, te exigen de algún modo enseñarla porque está en nuestras pruebas estandarizadas. Entonces, no estáis como atado a manos con eso. Entonces, a nivel de ciencias, biológica, química y física, yo igual tengo un programa en física, entonces igual entiendo un poco, entiendo algo de eso. Yo creo que a nivel de detalle que damos es demasiado para lo que uno realmente necesita. Entonces, yo creo que más que qué contenidos ver, yo creo que está en la forma de trabajarlos y en el detalle que tú das. Yo creo Sí, que Javier, es que todo lo que tú hablas es tan interesante y tengo una pregunta que engloba los últimos tópicos que hemos conversado. Tú hablaste de que el informe del Ministerio de Educación para volver a las clases presenciales no considera la infraestructura de los colegios públicos y que tendrían que ir 8 estudiantes para cumplir con esos criterios. Ahora estamos hablando de lo densos que son los programas educacionales. Y mi impresión es de que, o incluso no solo lo densos que son los programas educacionales, sino que como la falta de perspectiva de qué es lo básico que requieren los estudiantes cuando salen de la prepa, cuando salen del colegio. Mi pregunta va en cuanto a términos políticos. ¿Cuánto tú consideras en que existe un exceso de tecnocracia y un exceso de neoliberalismo a la hora de hacer los informes de educación, a la hora de hacer esos programas? ¿Y cuánta carencia hay de experiencia pedagógica cuando se toman las decisiones políticas? te le hemos hablado hartas veces cuánto mandan los economistas frente a la disciplina que realmente tiene que hablar del tema. Yo creo que en Chile somos expertos en copiar para afuera. Copiamos mucho de Finlandia, España, que son buenos agentes de educación, sí, pero copiáis solamente el escrito y no toda la sociedad española o la sociedad finlandesa. De hecho, en el colegio que estoy yo, mi propia jefa fue a Finlandia hace 2 años, estuve ahí un mes, y vio muchas cosas, pero mucho de lo bueno que tiene allá es la familia, cómo actúa la familia allá. Entonces es una cuestión ajena al colegio como tal. Entonces, claro, podéis copiar todo el currículum de Finlandia, pero si la familia acá actúa muy diferente allá, no se puede implementar. Yo creo que eso nos pasa mucho acá en Chile. Yo creo que nos pasa mucho eso de mirar para afuera, traer para acá, pero sin el contexto en el cual se implementa. Pasó incluso con el Transantiago acá, que fue el sistema de transporte en Chile, un desastre, la región de España, si no me equivoco, el 2006 creo que fue, por ahí. Entonces, aquí, yo antes, como dijo Claudio, soy biólogo, estudié investigación en la Universidad Católica, soy científico, y por ejemplo, un doctorado en Chile, en la Universidad Católica, la Chile, ¿qué tiene de malo? Ok, así el doctorado, lo que queráis, pero después no te contratan. Porque igual prefieren al que viene de afuera. Prefieren al que viene de Estados Unidos, de España o de cualquier lado, pero no valorizan lo que uno tiene acá en el propio país.
Entonces, tenemos a gente a cargo que yo creo que no entiende muy bien el contexto en el cual estamos, por así decirlo. Mucho estudio externo y poca vida acá en Chilito, por así decirlo. Entonces, yo creo que hay mucho de eso. Hay mucho de dejarle responsabilidades al mundo de la economía, mundo exterior del país, y poco se escucha a los profesores, directores o realmente a la gente que vive la educación todos los días. De hecho, yo no recuerdo si es que alguna vez en la historia de este país ha habido algún ministro de educación que haya sido profesor. No sé si Claudio no tiene el dato, pero creo que nunca había uno. Que algún No, ministro de pero- educación sea profe. Ni uno. Siempre son ingenieros Y o bueno, abogados. y de hecho, justo otra vez quiero platicar una de las preguntas que fue la que nos estaba dando mucha risa antes de grabar, el asunto de la calidad educativa, que se relaciona yo creo que con lo que pregunta Claudio y con lo que preguntaba Chiris muy bien. Y yo iría un paso más de lo que tú dijiste, Javier. En México pasa muy similar a lo que tú, o pasaba muy similar a lo que tú dices. La reforma educativa del 2012 se basó en estos métodos y estructuras estandarizadas, de calidad, de pruebas, de cubrir una cuota de conceptos. Y yo creo que en un mundo como el que vivimos, donde realmente el conocimiento enciclopédico está en tus manos, en en un celular, empieza a ser mucho más importante lo que tú dices de la mitosis, el asunto de poder entender realmente en abstracto, el poder ser un pensamiento crítico, analítico, descifrar, encontrar la razón de por qué eso y cómo lo puedes extender. Porque al final, saber las fases de la mitosis lo busco en Google cuando lo necesite, si es que algún día en mi mugrosa vida lo necesito. Que no creo que te Y, pase. y bueno, y en México, algo que fue muy molesto en la reforma educativa, no solo porque traían esos conceptos de afuera, como dices, sino porque además era súper centralizado. El asunto es que en México tenemos una cantidad muy grande de pueblos indígenas de diferentes regiones con diferentes costumbres, donde para empezar, hablar español ya es ser bilingüe. Para empezar desde ahí. Y en la reforma del 2012 los hacían obligados a aprender inglés. Y yo no digo que aprender no sea útil, simplemente que le estás exigiendo el doble a una persona que ya es bilingüe porque habla español y su lengua natal, y además inglés. Solo por poner un ejemplo. Entonces, lo que se hizo en esta reforma educativa, además de quitar el concepto de calidad, que ahorita te voy a preguntar más a fondo de eso, fue además regionalizar las estructuras educativas basados en la experiencia comunitaria de cada uno de los estados. Esto con ayuda de grupos justo de profesores y de miembros del sindicato, del magisterio, básicamente, porque se quedó realmente afuera. Y tú decías dos puntos muy importantes. Tomar la voz de los maestros en las tomas de decisiones con el Estado, con los maestros y con los padres. Pero debe haber maestros involucrados en las tomas de decisiones. Entonces, ¿tú cómo evaluarías o tú crees que sigue valiendo la pena decir calidad? ¿Calidad es cantidad de contenido? ¿O qué puede ser calidad? Tal vez no cambiar el plan de estudios como decía Chiris, pero tal vez cambiar lo que quisiéramos esperar en estos tiempos de los estudiantes. ¿Tú qué esperarías de tus estudiantes? A ver, yo creo que lo que uno primero que espera es que sean de algún modo buenos ciudadanos, como lo básico. Yo creo que para lo cual uno va al colegio de forma obligatoria. La pregunta sería, ¿qué implica ser un buen ciudadano? Y ahí es donde yo creo que la gente no se pone de acuerdo. Aquí en Chile, la unidad de currículum es una unidad que es como un ala al Ministerio de Educación, que hay militares, profesores, ingenieros, abogados, médicos, hay un mundo de personalidades de distintas profesiones, y entre todos ellos se ponen de acuerdo qué es lo que debería saber un estudiante en Chile. Y ahí yo creo que se genera una cantidad de cosas demasiado diversas porque no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo y al final, para que nadie quede mal con nadie, ponen todo en un librito que es el currículum. Entonces, claro, yo creo que el currículum se puede cambiar, sí, es una manera de hacerlo. Ahora, ¿qué esperaría yo como calidad? Yo como calidad esperaría que lo que tú definas que vas a hacer, lo logres. Si tú defines ese currículum, quiero que la PSU lo tenga la mayoría bueno, no la mayoría malo.
O sea, si yo voy al lenguaje y veo que de las 80 preguntas, el promedio, 80% tiene 15 buenas, no me sirve, está mal, falló. Y si pasa eso en ciencias y también en matemática, es porque todo falló. Entonces, yo creo que aquí la frase que siempre menos usamos es menos es más. ¿En qué sentido? No importa que lo que tú hagas sean 5 cosas, pero hace 5 cosas bien. No quiero que pongáis 50.000 y así una y media bien. Porque eso no sirve, eso no te da calidad. Si tú defines calidad como manejar bien algo, aquí en Chile el estudiante en cuarto medio nos sabe hacer de todo un poco. De todo un poco o de poco de nada. O de mucho nada. No es que haga algo bien. ¿Leen bien? No. ¿Somos de matemática? No. ¿Somos científicos? Tampoco. ¿Todos cachan de ciencia? Sí, algo tienen noción de ciencia. Algo saben de matemática. ¿Algo leen? Sí, mal, pero leen. Entonces, yo creo que tenéis que bajar la exigencia de la amplitud y lo poquito, darlo bien. O sea, de hecho eso pasa a nivel colegio, Ministerio de Educación me refiero, y nos pasa a nosotros como colegio chico. Somos un colegio chico donde trabajamos, no sé, 50 personas y menos de 1.000 estudiantes. Es un colegio súper chico. Entonces, nos pasa en la interna nuestra que no nos colocamos de acuerdo entre área de formación, área académica, porque también abarcamos muchas cosas, muchos hitos, y tampoco lo logramos. O sea, lo que hagamos poco, pero hagámoslo bien. Yo creo que por ahí va el tema de la calidad. Yo creo que la calidad no va con la cantidad, como bien dices, sino que lo manejo bien. En España hay unas cosas que se llaman los colegios Montserrat, que son unos colegios que están como en educación basada en proyectos. ¿Sí? Ya llevan como 30 años en esto. Y yo tuve la oportunidad de ir a hacer un diplomado con ellos, que lo hacían acá en Chile, me invitaron a hacerlo, y la hermana Montserrat hizo un ejemplo muy bueno, que decía, ya, elijan alguna cosa que ustedes hagan, en el caso de ustedes son geólogos. En el caso mío, no sé, aparte de ser biólogo, lo que más me gusta es el tenis. Entonces, claro, yo he visto tenis 30 de mi vida, veo 5 horas a la semana tenis en la tele, lo practico otras 5 horas más, hablo de tenis con 5 horas más a la semana, o sea, el tenis en mí está aquí 30 horas a la semana, por lo menos toda la semana. Entonces, yo podría ser casi un experto en tenis. Pero para yo ser un experto en tenis me cuesta 30 horas a la semana. Y yo exijo a estudiantes que sean expertos en biología y lo ven 1 hora a la semana. O sea, tengo un desbalance total, y ese balance es lo que te hace perder calidad. Y esa visión de calidad. Tú puedes decir ya, yo elijo como calidad que sepan biología, que sepan matemáticas, sepan historia, sepan leer, sepan lo que quieran, no importa. Eso tiene que elegirlo cada región, municipalidad, colegio, país, eso es lo mismo. Pero lo que hagan, que quede bien hecho y tengas una cantidad que la mayoría lo logre, no que la mayoría no lo logre. Porque acá en Chile, el que logra tener una buena PSU es el que pagó un colegio particular y después se pagó un PREU, pagó una segunda institución escolar para reforzarlo del colegio, entonces, y además por ser particular, entonces, entonces la puta falló. Y posiblemente para solamente el examen, porque va a llegar a la universidad y los Y todo profesores de bueno. universidad, que creo que hemos tenido experiencia en ello, nos encontramos con alumnos que dices, ¿cómo pasó ese examen de ingreso si no sabe Sí, claro. escribir, no sabe leer, no sabe... O sea, yo, por ejemplo, hace 2 semanas le revisé la tesis a un amigo, o sea, a un primo, y dije, oye, Fabi, ¿qué anda la redacción de acá? O sea, un desastre, o sea, 120 páginas, pero redactadas en ningún tiempo verbal, como ordenadito. O sea, esto está mal y está ahí en 5.º año. O sea, no está ahí en 1.er año ya. Yo en esta universidad, que es la Universidad Católica, que se supone que es de la mejor universidad del país, el primer informe que hice en la universidad, el segundo 1-2. O sea, es un Pero ¿cómo informe, si pasaste el examen, no? En es teoría debe... desastre el informe. Entonces yo ese examen lo veo ahora y sí, es un desastre. Yo aprendí que hay informes en la universidad, no en el colegio. Y claro, saqué un puntaje alto del examen estandarizado, pero lo olvidé todo en el verano. Justo, por supuesto. Entonces, ese es el punto. Yo puedo hablar de calidad. Mira, yo había hecho una punta acá, por ejemplo, yo decía habilidades, de lo que tú quieras. Y lo que yo sí creo que hay elementos mínimos de conocimiento, conocimiento básico, eso es lo mínimo. Creo que hay una cosa mínima que es el tema de la autonomía.
Creo que saber pensar, ser autónomo, autónoma, creo que es algo esencial hoy en día. De hecho, es la base de Finlandia. La autonomía del niño y niña ya es la base de ellos. En Finlandia, en general, antes de saber matemática y lenguaje, saben limpiar sus cosas, saben vestirse, saben llegar a su colegio caminando, entonces es autonomía. Entonces tú les pides que hagan algo y lo hacen. No tenés que andar obligándola, funciona bien en ese sentido. Y lo otro son las típicas habilidades de búsqueda de información en internet, como que tú decís, tú ahora en hasta acá, aprendamos a filtrarla, como qué leo y qué no leo, qué me sirve y qué no me sirve. Esas son cosas como bases que uno puede decidir. El tema de un segundo idioma, en Chile la población bilingüe será un 3%. De hecho, hasta hoy Claudio tiene problemas con inglés, y ya en Inglaterra como 5 años, y todavía le cuesta el inglés, entonces Sí, nuestra por cabeza, supuesto, yo no lo entiendo. ¿Y el español? Uf, ni te digo. por eso te digo, nuestro mundo bilingüe es malo, malo. O sea, tú en Chile la gente que habla inglés es porque viene de familias que viajan a Europa, a Estados Unidos todos los años. Entonces aprendieron por la experiencia de los viajes más que la calidad del inglés a nivel escolar. Y mis colegas profesores de inglés me van a retar, pero perdón, eso dice la estadística, y eso está dentro de lo que se llama capital cultural. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso. Hay un libro de Horacio Anselmi que no tiene nada que ver con educación, él es PF, pero el físico. Y tiene un libro que se llama Cantidad de calidad. Y lo que habla de eso. Cuando tú hagas deporte, lo que hagas, no importa que hagas mucho, ¿no? Eso no me sirve. Lo poco que hagas, hazlo bien. Y eso él lo define como calidad y me gusta esa definición. No importa que sea Oye, mucho, pero hazlo bien. oye, excelente respuesta esta de la calidad. Yo creo que es una de las mejores definiciones que he leído. Yo le contaba a Eduardo de que esto de la calidad a mí me llamaba la atención porque fue uno de los eslogans que tuvimos el 2011, que fue un año de Y todavía revolución hasta, no sé, estudiantil. hasta el año pasado en Chile, estallido social, octubre, todavía se Mm, pedía educación de calidad, pero nunca lo cuantificamos. ¿Qué pedimos exacto. como calidad? Sí, y yo creo que el espíritu que había detrás de eso era tratar de reducir la brecha brutal que hay entre la educación privada y la educación pública. Es decir, no nos bastaría con que fuera gratis y con que fuera Sí, pública, porque sino que yo queremos te que sea preguntaría buena. entonces, ¿qué diferencia hay entre la educación privada y la pública? Que se Ujú, supone que ellos tienen más calidad de educación. ujú. Hasta por ahí nomás. Hasta por ahí nomás, porque mi estudiante, que está en un colegio particular, que cuesta casi $1.000 mensuales, igual van a un preu. ¿No Igual será se pagan, más igual que se pagan 6 horas a la semana de preu. exacto, ¿no Y será que más que las mejores son mejores las escuelas por eso, privadas, son las condiciones? por ahí va, Ay. va por ahí. Hay una cuestión que acá llamamos, que se llama capital cultural, que el capital cultural es todo lo que tú tienes en general, donde más impacta es en la vida de infante, antes de entrar al colegio. Entonces, una persona que va a un colegio particular, viene de una familia que en su casa tiene biblioteca, tiene libros, tiene muchos viajes, el papá mamá habla mal de un idioma. Tiene Entonces, tranquilidad en su casa para empezar. perfecto en general. Entonces, llega al colegio y maneja, voy a inventarlo, 1.000 palabras, ¿no? Y el niño o niña del otro mundo extremo, que el 90% del país, maneja 100 palabras. Entonces, él ya partió con esa diferencia. Mm. Y no sé, pues, al término del colegio, digamos que ahora maneja 2.000 palabras. O sea, la subió doble. Y el otro niño, niña, del otro sector más vulnerable, digamos que aprendió ahora 1.500 palabras. O sea, él aprendió más en el colegio. Pero como partió distinto, sigue estando abajo. Ujú. Entonces, muchas veces la diferencia no es tanto el colegio. No ¿No? es tanto que sea caro o no caro. Tiene mucho que ver más con el cuento El de acervo cultural. con Y luego, cuánto parte cada uno. y luego Yo creo que la súmale, diferencia va por ahí. y luego súmale el asunto de este niño se dedica solamente a la escuela, este niño Sí, tiene claro.
hogar donde tiene una habitación propia, donde puede sentarse y hacer la tarea, o tiene a 3 hermanos o 4 hermanos, más el perro. Absolutamente. Entonces, todo eso te va... Entonces, yo, por ejemplo, yo hasta hace poco tiempo atrás, de hecho, un mexicano me hizo cambiar de opinión, se llama Fernando, este tipo que está haciendo doctorado acá en Chile en educación. Yo no era de los que estaba a favor de la educación gratis en la universidad, no lo veía, no veía Wow. no veía la educación gratis en la universidad, no la veía, porque si no es la plata, la calidad acá no es por un tema de costos, o sea, educación gratis para el que realmente no pueda pagarla, tiene que ser gratis, o sea, tú no puedes negar la oportunidad de estudiar por un tema económico, pero si puedes pagarla, en realidad no veo por qué debe ser gratuita, no lo veía, me costaba verla, y al final me hizo una reflexión y ya, sí, estoy de acuerdo ahora, pero no es suficiente, para nada. De hecho, a mí me hubiera gustado que la reforma educacional fuera mucho más a nivel escolar que universidad. Me hubiera gustado mucho más Totalmente. ese target, mucho más a Como nivel tú decías, incluso. a nivel preescolar. Y claro, o sea, por mí Incluso. que antes del colegio los chiquillos coman bien, se alimenten bien, duerman supuesto. bien, y después de eso que tengan la universidad gratis. O sea, Totalmente. primero gasto de plata ahí abajo, y después Claro. le O sea, gasto en la México cantidad de es millones de dólares en gratis lo en otro. kinder. O sea, tenemos educación de kinder, es decir, desde 2 años. Es gratis en México. Garantizado. Y lo que sí ha generado acá harta cosa es que de algún modo en Chile la familia entiende que el colegio público es malo. Eso ya está como estigmatizado que es así. ¿Sí? Y mucha gente se endeuda por estudiar. Y en gran medida no se endeuda poco. Un colegio en Chile es caro, los colegios particulares acá son caros. Entonces, es que no, es que esa es la manera, esta es la manera, entonces, chuta. A mí cuando me preguntan qué colegio pongo a mi hijo o mi hija, hablo de todas estas cosas, del capital cultural. Yo no pagaría esa cantidad por un colegio. Donde trabajo yo, jefa, perdóname, pero yo no le pagaría esa mensualidad al colegio donde yo trabajo, no lo haría, no lo veo, aunque yo trabaje ahí y creo que mis chiquillas hacen cosas buenas, está bien, pero no lo veo, no les veo ese costo, no lo veo, perdón, pero no lo veo. Entonces, yo prefiero que haya un colegio público gratuito, y si tengo esa plata para pagar, van a hacer taller de esto, taller para acá, viajemos para este lado, no sé, hagamos cosas diversas. Yo creo que con eso le va a ir igual de bien Ujú. que alguien que se gasta toda esa plata en un puro colegio, creo yo, en mi visión. En Chile hay un cabro que se llama Carrasco, creo que es el apellido, que hizo un estudio, que fue bien famoso acá en Chile, de que él estudió el tema de la elecciones de colegio, cómo una familia debe elegir colegio. Y al igual que Mansi, que no llegó a muchas cosas concretas, porque es una diversidad tan grande, al final concluyó que el estudiante debería ir al colegio del barrio. A ese colegio debería ir, al del barrio. No deberías pagar por más, deberías ir al colegio del barrio. Eso fue lo que él concluyó finalmente después de analizar una muestra gigante, fue un estudio como 10 años, bien largo el estudio Carrasco, y eso concluyó, que las personas deberían ir al colegio del barrio. Esa debería ser la lección. Pero, bueno, casi nadie le hace caso, en verdad. Pero por lo que dice Claudio, Prejuicio es un por lo que dice Claudio, acá los profes tenemos un prejuicio de que somos malos altísimo. O sea, ¿qué tipo de un profe? No, mentira. No, tenemos poca autoridad como de social, por así decirlo. Acá en Chile lo que tiene autoridad son ingenieros, abogados, médicos. Geólogos tampoco, así que no se querían muy... Muy cierto. Sí, no, acá en Chile médicos, abogados, ingenieros. De hecho, en Chile hay una reportaje entretenido del ingeniero de todo, ingeniero informático, comercial, ingeniería en deporte, ingeniería en lo que tú quieras. Tú acá en Chile Bueno, tienes la ingeniería que tú quieras. Porque una bueno, carrera lo que que tú está, decías recién, que los cargos de poder de los ministros sí, son esas son profesiones. abogados, médicos son ingenieros, no son más. O sea, no hay más. Y el punto, lo que tiene de eso malo, que en el colegio la gente aspira a eso. Aspira a ser médico, abogado, ingeniero. No tenéis más, pero sí, Claro. no hay mucho más. Entonces, claro, es un desastre en gran medida esta cuestión, pero lo que me duele más es que yo creo que con un poquito de orden, con lo que tenemos, se pueden hacer varias cosas buenas. Con un poquito de gestión. Con So, un yo poquito de creo gestión. que Sí,
Mande. Dale. No, usted. Sí, yo creo que lo que dice Chiri no es descabellado. Yo dije, Bueno, qué decir del gobierno que ahorita ponerle más rayas al tigre sería ilógico, estoy nada más hablando al aire, pero sería fantástico que no solamente dijeran, vamos a ser un poco más flexibles por este caso del coronavirus, sino que realmente se dieran un trabajo de conciencia de, ok, a ver, no va a ser más calidad tener a los alumnos 8 horas, 9 horas frente a una pantalla y ya garantizamos que están aprendiendo súper guau. Lo que está haciendo, por ejemplo, en la educación pública versus la privada en México es justo eso. La privada sí dice, yo los voy a tener frente a la pantalla 8 horas. Oye, pero nada le estás dando unidireccionalmente la información. Sí, pero tengo que garantizar que me estás dando una tajada brutal de dinero. Mientras que los niños en la educación pública, ellos tienen 4 horas, se entiende que están, y además las clases están muy orientadas como comer bien, higiene, lo básico de matemáticas, cosas que realmente, vamos, volvemos a lo mismo. ¿Qué van a recordar los niños? 1 o 2 años de escuela se olvidan. O sea, no van a dejar de ser ganadores del Nobel por 2 años con una educación menos intensa. Los ganadores del Nobel no se forman en Es que esa etapa. por eso es lo que decía Chiris, ¿cómo dicen? Chiris. sí, Que confundimos el cantidad y calidad, po. Nosotros, esta parte del año, que es septiembre, octubre, noviembre, el colegio aumentó el número de horas de conexión con estudiantes, ¿sí? Y lo aumentó porque los apoderados pidieron más oferta, pidieron más calidad. Entonces, la única manera que tienen por ahora de dar eso, porque al final es un servicio que están pagando, es temas Más horas horas. conectadas. No es que no hay Sí, mucho más que pero hacer. eso nos habla de una sociedad tremendamente enferma y esquizoide cuando los apoderados en el fondo te dicen, oye, quiero que el colegio sea bueno en la medida que explote y enferme más a mis hijos. Claro, los enajene y los Claro, cautive ahí. pero que no tengas dudas sobre eso. Entonces, por ejemplo, yo en el tercero medio, que son las más grandes que tengo yo, el viernes me toca hacer clase, y dije, ya chiquilla, el tema del próximo viernes es tema salud mental. ¿Les parece? Todas aprendieron. O sea, dice, el tercero medio están todas reventadas. O sea, chuta. Sí. Yo cuando estaba en el colegio de salud mental, esa es para los locos, para las locas, ¿qué es esa cuestión? Hoy en día no. Hoy en día la salud mental es un tema tan Por común supuesto. como el resfrío. Y tiene mucho que ver con las exigencias que le hacemos a la gente. Y el punto es que, claro, uno dice, uno como trabajador trabaja mucho, pero si le exigimos así al estudiantado de 12 años, 13 años, 14 años, ¿qué esperáis? O sea, es bien complejo el tema, entonces, por eso la parte neoliberal está súper relevante acá, claro que sí. Pero bueno, por eso en este podcast que son millennials que hablamos de política, creo que justo nuestra generación es la gran decepción. Nuestra generación es la que se construyó en este sistema neoliberal estos últimos 30 años, justo. O sea, somos la generación, podríamos llamarnos millennials, pero también nos podríamos llamar neoliberales. Porque en todo el mundo, los que estamos en este sistema, y somos los que nos dijeron, aprende inglés, nos dijeron, toma 8 horas, 9 horas clase, empieza a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, luego busca irte al extranjero, haz tu doctorado, haz tu maestría, y ¡boom! Como dices, no hay trabajo, realmente eso no te vas a dedicar, realmente nunca ocupaste solamente un 10-20% de lo que realmente aprendiste, y las habilidades sociales, de relación, que realmente hubiera valido la pena, se tiraron por la borda porque no eran medibles ni cuantificables, entonces eso no es calidad. Claro. Entonces, si algo no es cuantificable ni medible por un tecnócrata, no es calidad. Entonces yo creo que esta es la generación de la gran decepción neoliberal y por dicha estamos llegando a un casi ocaso que a lo mejor nos puede servir para que cuando nosotros seamos más adultos cambiemos su tipo de modelo. Y yo creo que la educación es el inicio. Faltan los últimos minutos y algo quieres agregar, Javier. Por ejemplo, adelante. yo siempre yo entre las cosas que hago en las horas que puedo hacer, yo tengo una hora en el colegio y yo hago un proyecto de emprendimiento.
Yo a mis estudiantes les enseño a hacer una empresa de cero con biotecnología. Le enseño a levantar capital, vemos Corfo, que es la unidad de fomento acá en Chile, vemos que hubo una patente, un montón de cosas. No es para que sean empresarios, sino que porque ese proyecto que dura 3 meses me sirve para que entiendan que la vida no es solamente colegio, estudiar, trabajar. Hay otras maneras de vivir tu vida. Y cuando uno hace un proyecto de emprendimiento, se te abre la cabeza para pensar. Entonces, una cosa es el emprendimiento, puede ir vida deportiva, vida familiar, puede ser un doctorado, triple doctorado, está bien, lo que tú quieras, pero no es solamente una línea unilateral, que acá estamos están todas las autopistas. Y es una locura porque yo fui profesor jefe hace un par de años, que son los que estamos a cargo de los docentes, de la estudiantes, hablamos con los apoderados. Cuando me tocaba ver el tema de proyección universitaria, todos los consejos que yo les daba no los pescó nadie. O sea, me preguntaban a mí, profe, ¿usted recomienda hacer preu? No. No me gusta poner el colegio. El preu para después del colegio. Tanto en preu. O sea, es como, ¿a qué preguntáis entonces? ¿Qué queréis que te Sí. Entonces, es lo que decía, los profes no tenemos una autoridad muy fuerte como sociedad en Chile. Para nada. Serio. Muy bajo. Ahora me puedo defender porque yo he tenido 8 tutores particulares, de los cuales están 7 en medicina, que es la universidad más, o sea, que es la carrera que más puntaje te pide esa pruebita extraña. Mi formato funciona mejor, pero no me hacen caso. no me hacen caso. Entonces, aunque lo tengan por número y todo, no importa. Entonces, yo creo que, claro, esa línea tan unilateral es súper riesgosa y riesgosa porque te da pocas aspiraciones, te genera problemas de salud mental, porque no lo logré. No soy ingeniero, no soy ingeniera, soy fracasado. Entonces, bueno, el mundo neoliberal, como bien dijo Eduardo, es como la generación que nos decepciona este sistemita vuelto loco. Oye, entre paréntesis, yo quiero dejar este mismo tópico archivado para el próximo capítulo. Yo sé que la próxima invitada le va a encantar también este tema. Hay un artículo que habla de la trampa del ingreso medio, que habla un poco de lo que, como decía Eduardo, lo que le pasó a nuestra generación millennial, pero es interesante lo que le va a pasar a la siguiente generación. Y yo no lo veo muy optimista, pero No. eso es paréntesis, yo lo quería Eres dejar un pedo. este tópico. No, o sea, bueno, De por hecho, eso es básicamente el cambio generacional, es decir, mientras los millennials hemos luchado por cómo calzar en el sistema, los centennials ya se aburrieron. Ellos no buscan calzar en este sistema, ellos buscan reformarlo de raíz, porque ya vieron a esta generación ya no tan joven, que es la nuestra, ¿Qué? que no funcionó. Y por eso son mucho más radicales. Amigos míos, yo no quiero hacer más preguntas porque creo que Javier se merece un cierre, una despedida buena. Es primera vez que en el podcast tenemos un invitado, bueno, sin contar a Chiri y a Florencia, pero yo te quería agradecer enormemente, Javier, porque no había dimensionado la calidad del programa, de cómo iba a subir, no había dimensionado la diversidad de temas que podíamos tocar. Te quiero agradecer porque finalmente ni siquiera hablamos tanto de pandemia, sino que hablamos de educación y hablamos de los vicios educativos. Me siento completamente iluminado por tu presencia y lo digo cabalmente. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Sí, no, está muy feliz. Lo único que te puedo decir de la pandemia, para cerrarlo un poquito ya que ese era el tema inicial, yo creo que la educación remota en un mundo sin pandemia no estaría tan mal. Sí. ¿A qué me refiero? Me refiero a que una de las cosas que las chiquillas en mi colegio, puras mujeres, lo que más les afecta es el tema de estar todo el día en la casa. No de clases virtuales. Una clase virtual no es mala si después puedes ir a jugar al parque, ir a andar por allá, por acá, jugar con tu amiga después. Yo creo que eso no es... O incluso ir al campo. Tú, por ejemplo, en una clase de por eso. biología,
ir a un fin de semana de exploración con lo aprendido en clase. Entonces, yo creo que muchas clases o muchas universidades van a crearse de manera remota como permanente, creo yo, después de esto. Porque hay cosas que funcionan bien. Pero la parte social es la que uno echa de menos, y eso no es por la educación remota, eso es por la pandemia. Entonces, como que ahí yo, cuando antes de esto, separé las agüitas de allá y pensaba que una educación remota sin pandemia no es tan mala. Yo creo que incluso puede ser óptima en varios casos. Y no hay que desmenospreciar la parte social, yo creo. Yo creo que no es menor el asunto de... Súper relevante, súper potente. Sí. Pues sí, yo igual me uno al agradecimiento. Dime, Chiris. No, también quería unirme al agradecimiento. Súper, muy interesante todo lo que habló Javier. O sea, Creo que van a todos a la todos merda. con nuestro... Que se lo merece, se lo merece. Se lo merece, güey. Yo ya estaba harto de escucharlo a ustedes dos, por eso la motivación de tener expertos, porque evidentemente, sí, no. Oye, Sí. perdóname, pero el profesor dijo que si dedicas muchas horas de tu tiempo a algo, eres experto. Y yo ya soy experto en política. Yo dedico muchas horas a la semana hablando de política. ¿Y qué me empiezas a respetar? Tú eres ser experto en algo. ¿Cómo, Javier? ¿Cómo? Sí, que se fue lo que dijo la hermana Montserrat. ¿Cuánto te demoras tú de tu percepción de ser experto en algo? Es bueno, es súper difícil de responder. ¿Cuánto tú consideras experto en algo? Yo me consideré experto en tenis, no en biología. Y eso que yo soy biólogo, pero... Yo tampoco en geología, ya somos dos. Sí, Me voy a doctorar en eso. sí, bueno. Y bueno, en fin. Bueno, pues un aplauso y nos vemos la próxima semana. Seguimos hablando de educación. Muchas gracias, Javier. Esperemos tenerte la próxima temporada, que terminamos este ciclo y hablemos de educación o de tenis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo va a ser la transición post-pandemia, post-Roger Federer, por ejemplo? Los royerísticos, cuando se retire, vamos a estar en depresión un par de años. Sí, también lo que nos gusta es su trasero, también podemos... Nadal tiene más trasero en ese sentido. Oye, conoce hasta los traseros. Acá Sí, yo también creo que coincido. Oye, eso es lo que ves la mitad del tiempo que ves tenis. Está bien. Pero nos vemos. Yo igual muy feliz de estar acá, así que eso es lo que necesiten, yo feliz de compartir. Gracias. Gracias, Javier. Chao. Listo. Chao, que estén muy bien. Chao. Cuídense.